Mis queridos amigos, buenos días. Seguramente todos conozcan a Alejandro Magno, el rey de Macedonia, ya que él es una de las figuras más grandes de la antigüedad y la historia. Probablemente sepan que tuvo uno de los mayores imperios de todo el mundo, y yo mismo he hablado de él en algunos otros videos que he subido, como el de Bucéfalo, por dar un ejemplo, su legendario caballo. Y tiene historias increíbles como la de Tiro, donde Alejandro decide asaltar nada más y nada menos que una isla, pero por tierra, convirtiéndola en una península. Una locura. Pero cuando se habla de Alejandro, se suele ignorar lo que ocurre luego. Alejandro, ¿qué ocurrió después de su muerte? ¿Qué legado dejó? Vamos a averiguarlo juntos. Entonces aquí está. Alejandro ha muerto. Rey de Macedonia a los 19 años, un reino del norte de Grecia, Alejandro el III, conocido como el Grande, conquistó medio mundo en menos de una década en una deslumbrante epopeya. Pero en Babilonia, el 13 de junio del 323 a.C., murió a la edad de 32 años. Aturdido por la fiebre, muere en pocos días, sin decir una sola palabra y sin dejar ni un solo heredero ni testamento. Sin embargo, una tradición cuenta que Alejandro habría dicho a su canciller que en un último suspiro que quería que su imperio volviera a ser de los mejores. Y esto es lo que alimenta una lucha interminable entre sus posibles sucesores, que codician la riqueza infinita de este imperio que se extiende desde Grecia hasta la frontera de la India. Había dos herederos legítimos que podrían ascender al trono, pero desgraciadamente ambos son incapaces de gobernar. El primero es un hijo de Filipo de Macedonia, que también se llama Filipo, por lo que es hermanastro de Alejandro. Pero por desgracia padece de una enfermedad mental que lo inhabilita para el cargo político. El segundo heredero también está inhabilitado, pero se debe al hecho de que todavía es un feto. Correcto, hablamos del hijo no nacido de Alejandro y su esposa, Roxana. Mientras esperamos su parto, no sabemos si el difunto rey tendrá un heredero varón o no. La vaguedad jurídica de la situación abre puerta a todo tipo de ambiciones personales. De hecho, en Macedonia la ley de la sucesión aún no está del todo establecida, por lo que teóricamente en una asamblea de hombres libres hay que elegir a un nuevo rey, y el miembro tiene que formar parte de la familia de los Argeades, la familia de Alejandro. Ahora bien, podrían integrarse fácilmente a la familia mediante un juego de matrimonios y alianzas, generando mucha envidia. En Babilonia, en junio de 323, ante los restos del rey, tenemos a dos equipos que están enfrentados. El primero quiere esperar a que nazca el heredero, con la esperanza de que sea un varón, y el segundo quiere aclamar a Filipo III, su hermanastro. En ambos casos es una bendición para los ambiciosos porque el heredero futuro va a ser débil y fácilmente manipulable. Uno es un deficiente mental y el otro, una vez nacido, tendrá que esperar a ser mayor de edad para reinar. En el ejército, la infantería apoya al hermano de Alejandro, Filipo, mientras que la caballería se declara a favor de su primera esposa, Roxana, y de su hijo nonato. Sin embargo, se llega a un compromiso entre los partidarios de ambas soluciones, y en el momento en que nace el hijo de Alejandro y Roxana, se le nombra Alejandro IV y se establece un correinado. El asunto queda así zanjado porque ahora tenemos incluso dos herederos legítimos para que sustituyan a Alejandro Magno. Pero este episodio sigue mostrando las tensiones internas entre el ejército y sus generales y la conducta adoptada. Y ahora viene la parte más difícil, que es organizar cuál es el poder que los dos soberanos, incluso siendo reyes, no pueden ejercer. Los generales de Alejandro entonces dividen las regiones del imperio para convertirlas en sátrapas, es decir, gobernadores bajo la autoridad de Pérdicas que, como el general de mayor rango, actúa como regente y garante de la dinastía de Argeade. En el verano del 323, las cosas parecen mejorar. El imperio tiene dos gobernantes legítimos, un regente respetado por todos y gobernadores que le juran lealtad. Pero por supuesto, esta historia y reglas nunca se respetan y, en cuanto llegan a sus respectivas satrapías, estos generales que los historiadores llaman los diádocos, es decir, los sucesores, luchan entre sí. De hecho, en lugar de satrapías, ahora tendremos verdaderos reinos independientes. La primera división del imperio, conocida como los acuerdos babilónicos, afecta a unos 25 generales que se reparten una parte de este enorme pastel. Pero para no complicar las cosas, y ya verán que es un tema bastante complicado, la verdad, podemos contentarnos con los principales, sobre todo porque apenas 2 años después se hace una nueva división porque algunos ya están muertos. Sí. Así pues, Pérdicas se establece en Babilonia, la capital elegida por Alejandro, y actúa como regente. Crateros, el general más respetado, se convierte en el tutor de los reyes, una especie de corregente. Ptolomeo, el fiel entre los fieles, obtiene Egipto. Séleuco consigue imponerse en Persia.
Antípatros es el que gobierna Macedonia, el país natal de Alejandro. Antígono el Tuerto se convierte en el sátrapa de Asia Menor. Lisímaco obtiene Tracia y finalmente Eumenes, Capadocia. Así que ahora tenemos 2 regentes y 8 diádocos principales. Para hacerlo más sencillo, ahora tengo una pregunta que quiero hacerles. ¿Están preparados para una masacre? El resto de la historia es, en efecto, una lucha constante entre todos sus sucesores para intentar monopolizar el imperio. Estos hombres han pasado años juntos viajando por el mundo, han luchado y servido a su rey codo a codo, se conocen íntimamente y sin embargo pasarán el resto de sus vidas conspirando uno contra otro o guerreando abiertamente, sin honrar la memoria de su rey. Esta es la historia de generales veteranos con grandes ambiciones, por no decir egos desmesurados y que, con hasta 80 años algunos de ellos, seguirán luchando por el legado de Alejandro 4 décadas después de su muerte. Hay que decir que el imperio era especialmente frágil. Nacido de una conquista relámpago, gozaba de una fragilidad sin igual. El imperio solo existía a través de la joven figura de Alejandro. Estos territorios, muy distantes y diferentes, no podían permanecer unidos sin la ficción de un monarca semidios que se hacía llamar el hijo de Zeus. En el 323, la noticia de la muerte de Alejandro se difunde inmediatamente por todo el imperio, con un riesgo de división que se cierne de inmediato sobre todo. En Grecia, las ciudades sueñan con una nueva independencia y se rebelan. Es lo que se llama la guerra iamike. Los atenienses, en particular, lideran la insurrección. Al principio triunfan, pero son derrotados por tierra y mar en el 322 por los macedonios. Como castigo, Antípatros, el gobernador de Grecia, suprime la democracia en Atenas. Al mismo tiempo y por otro lado del imperio, a más de 3.500 kilómetros de distancia, los griegos de Bactriana, en Asia Central, se sublevan, pero son duramente reprimidos por Pérdicas. Los diádocos siguen intentando mantener la unidad del imperio. Y digo intentan porque a partir del 321, todo va a ponerse un poco horrible. Pérdicas, regente y por tanto el personaje más importante del imperio, pierde la confianza en los demás diádocos porque su poder toma un cariz cada vez más autoritario. Y eso es insoportable para sus excompañeros de armas que, aunque más jóvenes, eran generales tal cual como él en el ejército macedonio. Pérdicas se atrevió incluso a repudiar a Crateros, el corregente que regresó a Europa sin su consentimiento. También se casó con Cleopatra, hija de Olimpia, y por lo tanto, hermanastra de Alejandro, lo que le da un argumento considerable para reclamar el trono imperial. Sin embargo, en esta lucha de todos contra todos, cuando uno se vuelve demasiado poderoso, se expone a represalias. Los demás diádocos se niegan a perder tan rápidamente la partida y unen sus fuerzas en contra de Pérdicas. Este solamente cuenta con el apoyo de Eumenes, que depende totalmente de su nuevo protector, mientras que Crateros, Lisímaco, Ptolomeo, Antípatros y Antígono forman una gran alianza. Todos dicen querer defender los intereses del imperio, pero en realidad cada uno encuentra una oportunidad para ampliar o reforzar su posición. Antígono, por ejemplo, ve un medio para recuperar Capadocia de Eumene, que está próximo a su satrapía. Frente a esta coalición de otros diádocos, Pérdicas envía a Eumenes a los estrechos que separan Asia y Europa para impedir el paso de los ejércitos de Lisímaco y de Antípatros. Pero este plan es un fracaso, y el ejército de Macedonia consigue pasar en Asia, seguramente en parte a la traición de un comandante del ejército de Eumenes, que tiene que retirarse en Capadocia. Mientras tanto, Pérdicas, el regente del imperio, dirige una expedición contra el Egipto de Ptolomeo. Sin embargo, sus soldados desaprueban esta empresa y, seguramente inspirados por algún que otro espía, una asamblea de ejército destituye a Pérdicas y lo condena a la muerte. Su ejército se da la vuelta y es ejecutado en mayo del 321. Este episodio nos muestra el alcance de una oposición en filas de soldados. En particular, si hablamos de los escudos de plata, se trata de los veteranos, la mayoría de unos 70 años, que han participado en cada conquista de Alejandro sin haber sido derrotados. Son hombres que tienen mucho prestigio y pueden influir en todas las tropas, ya que los soldados en realidad son hombres libres acostumbrados a dar su opinión y también a tener derecho al voto. Aplicando algo de lógica, un general debería conseguir su consentimiento, cosa que Pérdicas ignoró por completo. Pero la ejecución de Pérdicas también va a influir profundamente en la forma en la que el ejército recluta, ya que este pasará a estar formado en gran parte por mercenarios, cuya única lealtad es el dinero. Por lo tanto, es muy fácil que te den la espalda si les ofrecen una paga mucho mejor, cosa que los generales del bando contrario comprendieron muy bien.
En el 321, con Pérdicas fuera de la lista, el imperio ya no tiene ningún regente. Al mismo tiempo, Eumenes, que permaneció en Asia, repele al ejército de Cratero, que es asesinado, y consigue salvar su vida. La muerte de Pérdicas y Crateros lleva a los demás diádocos a redividir el imperio, expulsando al mismo tiempo a Eumenes, el último que queda en el bando perdedor. Este nuevo reparto ocurre en Triparadeisos en el 321. Antígono es nombrado el gran estratega de toda Asia Menor, con la misión de capturar y ejecutar a Eumenes. Antípatros, gobernador de Macedonia, es el nuevo decano de los compañeros de Alejandro. Recibe así el título de regente en lugar de Pérdicas y se convierte en el tutor de los reyes, que se trasladan de Babilonia a Macedonia en el 319. Pero ese mismo año, Antípatros muere y deja Macedonia a su hijo Casandro, que también sirvió en el ejército de Alejandro. Les avisé que todo se iba a complicar bastante. Antígono crea una nueva división cuya misión es capturar al renegado de Eumenes, y esta división se dispone de inmediato a cumplir con su misión. Se lanzan contra él en Capadocia, lo desalojan y lo persiguen hasta Persia, y finalmente lo eliminan en el 316. Pero en Persia, Antígono lo sorprende soñando con algo más. Aprovecha su ventaja para expulsar a Seleuco de Babilonia y domina rápidamente la mayor parte del imperio de Alejandro. No cuenta con Ptolomeo en Egipto, ni con Lisímaco en Tracia, ni Casandro en Macedonia, que aún se resisten. Sus rivales una vez más se unen y Antígono pierde al no poder luchar en cada frente. Una vez más, los diádocos se alían unos contra otros cuando uno de ellos amenaza con hacerse muy poderoso y quedarse con todo el poder. Entre el 315 y el 311, la guerra hace estragos en todos lados, pero nadie consigue imponerse. Las tropas de Ptolomeo hacen retroceder pacientemente a Antígono y Seleuco puede regresar a Babilonia en el 311 y reconquistar las ciudades persas. Recupera Persia y Mesopotamia y se establece un status quo en el 311 entre Antígono y Ptolomeo, Lisímaco y Casandro. Pero, de forma muy sutil, los territorios de Seleuco no se ven afectados por este acuerdo. Y aprovechando esta paz que existe entre 3 de sus 4 oponentes, Antígono se lanza de nuevo contra la Persia de Seleuco. Qué mal gusto, ¿verdad? Los dos diádocos van a una guerra encarnizada en Mesopotamia entre el 311 y 309. Antígono arrasa con el país para debilitar a su enemigo, y no es hasta el 10 de agosto de 309 cuando finalmente ambos se enfrentan en una batalla campal final. Antígono es derrotado y tiene que retirarse definitivamente de Mesopotamia. 7 años de guerra para nada. ¿No está mal? Sobre todo porque la guerra se reanuda al año siguiente, en el 308, sin aportar ningún resultado decisivo. El único cambio que se puede observar es que los diádocos, uno tras otro, se proclaman reyes para apoyar su legitimidad al gobernar. Y para apoyar su planteamiento, no hacen nada. En Macedonia, Casandro hizo asesinar al hijo de Alejandro en 310, justo antes de su mayoría de edad, que en ese entonces era de 14 años. Filipo, el otro gobernante, había sido suprimido 7 años antes. Así que ya no hay razón para formalizar lo que existía, es decir, reinos independientes construidos sobre las cenizas del una vez glorioso imperio de Alejandro. El tiempo pasa, los hombres envejecen y las guerras ocurren. Una última coalición destruye definitivamente a las fuerzas de Antígono el Tuerto, que muere en Asia Menor en la batalla de Ipsos en 301. El tipo seguía al frente de su ejército, teniendo 80 años. Solamente quedan 4 diádocos victoriosos y se reparten sus posesiones entre Asia Menor, salvo algunas ciudades que aún controla el hijo de Antígono, Demetrios. Esa fecha marca una pausa en las guerras que han asolado al imperio por casi 20 años. A partir de ese momento, los diádocos aceptan coexistir pacíficamente. Al menos en teoría. Comprenden que intentar reconstruir el imperio es ilusorio y destructivo, y que es mejor concentrarse en territorios ya adquiridos que arriesgarlo todo tratando de reconstruir aquella utopía de Alejandro. Además, la triste desaparición de la dinastía argeana ha eliminado por completo la ficción para poder reunificar al imperio. Ahora todo el mundo sabe que es imposible y después de todo gobernar Egipto no está mal. Sin embargo, la guerra resurge a través de Demetrios, el hijo de Antígono, que no ha dicho su última palabra. Mantiene un importante ejército en Asia Menor y aprovecha la muerte del rey de Macedonia, Casandro, en 297 para desembarcar en Grecia y apoderarse de Atenas tras un muy largo asedio. Luego se dirigió al corazón de Macedonia, más al norte, pero tuvo que retirarse, ya que los vecinos de Macedonia, Lisímaco, que aún conserva el rastro de este, y Pirro, el rey de Epiro en el oeste, aunque no es un diádoco, se lanzan sobre Macedonia para poder repartírsela entre ellos.
Pero Pirro se convierte en una amenaza cuando se proclama rey de Macedonia y reivindica la herencia de Alejandro Magno en 288. Los diádocos se niegan a reconocer a Pirro, un extranjero que nunca ha participado en ninguna conquista de Alejandro, y por lo tanto unen sus fuerzas contra él. Pirro es derrotado en favor de Lisímaco, que se extiende entonces en Macedonia y reina sobre toda la circunferencia del mar Egeo y sobre gran parte de Asia Menor, en la segunda mitad del año 280. El general, a los 75 años, se convierte en el nuevo hombre fuerte de los tres diádocos aún vivos. ¡Aún vivo! Aún de pie, como diría Renaud, el tipo es indestructible. Pero un acto de locura precipitará su terrible caída. Asesina a su propio hijo y heredero para dar preferencia al hijo de su segundo matrimonio. Su primera esposa entonces busca refugio con Seleuco en Mesopotamia y le empuja para que ataque a su exmarido, y esto complica muchísimo las cosas. Comienza de nuevo la guerra, esta vez entre ancianos, por última vez. Seleuco, que reina sobre un inmenso territorio, reúne un formidable ejército y marcha hacia el oeste. Se enfrenta a Lisímaco en el 281, quien muere en el campo de batalla de Courupedión, cerca de la ciudad de Sardis, en Asia Menor. Entusiasmado por este éxito, Seleuco continúa en Europa para apoderarse de la corona de Macedonia. Siempre ha soñado con ella, y a los 77 años, con reclamar todo el imperio de Alejandro. Por desgracia, muere a manos del hijo de Ptolomeo a orillas de Tracia en el 280, y posteriormente su asesino se proclama rey de Macedonia. Era el último diádoco aún con vida, ya que Ptolomeo murió en Egipto 2 años antes, a la edad de 85 años. Es el final de una historia de 40 años de guerra, entre antiguos compañeros de armas. Así pues, esta historia nos ha demostrado que los generales de Alejandro tenían muchas más ambiciones personales y codicia que lealtad para él. ¿Y qué quedó entonces? Bueno, podemos ver que algunos reinos diádocos consiguen mantenerse a lo largo del tiempo. Los dos grandes grupos, que son el Egipto Yágida, la dinastía de Ptolomeo, y la persa Seleucida, la dinastía de Seleuco, perdura por muchos siglos. Por otra parte, Macedonia expresa rápidamente de la anarquía, teniendo que hacer frente a la invasión de los pueblos celtas, que vienen a aumentar la terrible confusión militar y política que ya existe. Los dos grandes reinos que sobreviven a la muerte de los diádocos son, de hecho, construcciones políticas muy antiguas, y los diádocos, al igual que Alejandro, solo habían tenido que contar con administraciones que ya estaban en marcha y firmemente ancladas. Egipto y Persia tenían escribas, recaudadores de impuestos, campos irrigados y cosas muy productivas como carreteras, centros urbanos desarrollados y fuertes identidades que aseguraban una cohesión a estos países. Por lo tanto, los yágidas y los seleucidas adoptaron costumbres locales y no inventaron gran cosa, simplemente prolongaron la gestión de estos estados mucho más antiguos que la conquista de la propia Macedonia. En Egipto, la dinastía griega de los Lágid, por ejemplo, procedió a fusionar la religión griega y la egipcia, al tiempo que añadió un culto a la familia real para unificar las tierras que estaban bajo su posesión. Los reyes y reinas descendientes de Ptolomeo se convierten en deidades vivientes, a la manera que los faraones asumen su título y permanecen simbólicamente vinculados a Alejandro, debido a los restos que en algún momento Ptolomeo había conseguido trasladar a Egipto. Sin embargo, tras la muerte de los diádocos, estos grandes grupos no siempre coexisten pacíficamente. Lágidas y Seleucidas entran regularmente en guerra entre sí a lo largo del siglo III a.C. por el control de Siria, que constituía su frontera común. Ptolomeo III, que reinó del 246 al 222 a.C., se vio inmerso a principios de su reinado en una guerra contra el imperio seleucida por el control de Siria. Las tropas egipcias descienden por el Éufrates y llegan a Babilonia, pero sin conseguir derribar la legendaria ciudadela. Unos años más tarde les llega el turno a los seleucidas de adentrarse en el corazón del reino Yágida, y Antíocos IV, el rey seleucida, se apodera temporalmente del delta del Nilo antes de tener que retirarse. Las incesantes disputas entre sucesores nos muestran finalmente la fragilidad del inmenso imperio de Alejandro Magno, que ahora descansaba en su persona. Era una construcción inestable que se mantenía unida gracias a la ficción del mito viviente de Alejandro. El resultado, unas décadas más tarde, es que solo se consolidaron pequeños reinos o potencias en torno a grandes regiones que ya tenían su propia coherencia e identidad. En particular hablamos de Persia y Egipto. Ningún diádoco tenía la capacidad de hacerlo tan bien como su predecesor, para convertirse en el mejor. En cualquier caso, nos demuestra que durante la antigüedad ya se podía vivir muy bien hasta los 75 u 85 años, lo que nos permitía seguir destrozando cosas después de mucho tiempo, lo cual no está mal. Gracias a todos por seguir este episodio preparado junto a Luis Pacot. Por favor, apoyen nuestro trabajo en YouTube. Por favor, suscríbanse, compartan el video o síguenos en redes sociales como por ejemplo en Instagram, donde ofrecemos otros formatos diferentes a los de aquí.
Hasta luego y nos vemos en Nota Bene. Adiós.